Bueno, pues el grupo está jodido. Al final fue un varapalo la derrota en casa frente al Compostela. Es verdad que bueno, pues era un muy buen rival, pero teníamos las expectativas muy altas. Queríamos conseguir los 3 puntos delante de la afición y bueno, pues la verdad que el inicio de los entrenamientos ha sido bueno en cuanto a que el grupo está ya necesitado de volver a redimirse, de que llegue el sábado y nos hemos levantado. Nos hemos levantado, que al final creo que es una de las cosas que nos están caracterizando, que a pesar de que las cosas no están yendo todo lo bien que quisiéramos, el grupo vuelve a ir y vuelve a insistir y bueno, la semana está yendo muy bien. Bueno, en verdad venimos de 2 partidos donde no hemos estado muy bien, pero hace 2 semanas estábamos con muy buenas sensaciones. Estos 2 partidos, pues por ciertas características de los contextos de partido, pues no han sido los que mejor nos vinieran y luego nosotros tampoco hemos estado del todo bien, aparte de ciertos momentos y ciertos elementos que han condicionado los partidos. Bueno, a nivel mental, al final hay que pensar que mientras que hay vida hay esperanza, y además pues a nivel mental lo que intento transmitir a los jugadores es que es un reto. O sea, realmente, y lo he dicho en otras ruedas de prensa, lo difícil es que en la dificultad uno siga insistiendo y no se venga abajo. Y es lo que intento transmitirles, que lo utilicemos como un reto, que en vez de venirnos abajo, independientemente de lo que ocurra cada semana, volvamos a insistir y sigamos trabajando y sigamos peleando, porque a mí me parece que eso es lo que realmente nos vamos a llevar de este reto y he vuelto a ver al equipo que vuelva a querer y que vuelva a soñar con que el sábado saquemos los 3 puntos en Burgos. Bueno, tenemos a Samba y a Chus con acumulación de tarjetas, el resto están todos disponibles y bueno, pues al final es verdad que cuantos más seamos mejor, al final aumenta el nivel de competitividad en los entrenamientos, a la hora de poder hacer las alineaciones y bueno, pues es lógico, ¿no? Cuanto más recursos disponga yo como entrenador, pues más fácil es o más me puedo adaptar a las características del partido que viene y bueno, pues en ese sentido recuperando a los lesionados, Alain ya disponible y salvo Samba y Chus, que bueno, pues un tema al final de tarjetas, pues el resto totalmente disponibles para afrontar la final del sábado. Bueno, al final es un equipo que hace un juego mucho más vistoso y mejor de lo que los resultados que está obteniendo e incluso de la clasificación. Al final es un equipo joven que también pues tiene sus carencias, que son las que evidentemente les llevan a estar ahí abajo, pero ningún partido lo han perdido con una sensación de inferioridad, todo lo contrario. En los últimos partidos han podido obtener muchos más puntos, en los últimos minutos el día de Rayo Cantabria le empatan en Santander, en los últimos minutos el Vetusta le gana en su campo en los últimos minutos, ganaron a Compostela en su campo, hace unas semanas el otro día pierden 4-3 y el 3-2 fue en el 87 el Orense. Es decir, que nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo, independientemente de la clasificación en la que se encuentran, que además están liberados porque creo que el hecho de verse abajo y con la puntuación que tienen les lleva a ir viviendo cada día ya como que puede ser el último y están liberados. El otro día se pudo comprobar perfectamente en Orense y los últimos partidos, he visto todos sus últimos 7-8 partidos y bueno, pues va a ser una batalla, va a ser otro partido muy difícil. La clasificación, como os he dicho, aquí vino Arenteiro, era el primero, le empatamos, luego vino Compostela, hemos perdido, es que ya da igual la clasificación de los rivales porque todos los partidos en esta liga son tremendamente competidos. Es una final, sin duda, como cada uno de los partidos que tenemos de aquí hasta el final de año y evidentemente sabemos que esto es fútbol, que podemos ganar, podemos perder y podemos empatar, eso es una realidad, si no, no estaríamos jugando a este precioso deporte, pero es que en mi ADN no va el rendirse, nunca. Por lo tanto, en el peor de los casos, si obtuviéramos un mal resultado en Burgos, el lunes estaríamos aquí entrenando para volver a competir lo mejor posible el día de Orense. Uno nunca sabe cuándo pueden cambiar las inercias y las dinámicas. Yo me muestro siempre lo más optimista posible. Entiendo que estamos en un contexto en el que todos, el primero yo, nos debemos exigir. Yo como entrenador intento cada semana ayudar lo máximo posible a mis jugadores para que en el contexto del partido, el modelo de juego y todo se adapte a ellos y podamos tener el mayor número de opciones posibles de competir. Pero pase lo que pase, nosotros la semana que viene volveremos a entrenar a muerte y si el resultado no fuera bueno no es el final de nada, sino todo lo contrario, un día más para luego la semana que viene seguir mejorando.